Saludos a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a su espacio de deconstrucción y divulgación del psicoanálisis, el ombligo del sueño. Mi nombre es Juan Luis Cortés Cervantes y les hablo el 8 de febrero del año 2021. Grabo este programa desde mi estudio personal en la Ciudad de México. Y ha sido para mí, estos últimos días de mucha alegría, de mucha emoción debido a ciertos proyectos que estoy aterrizando, y debo también compartirles un proyecto al cual ustedes pueden tener alcance. Es un proyecto totalmente gratuito, es mi canal personal de YouTube, lo pueden encontrar así como mi nombre, Juan Luis Cortés Cervantes. Cortés se escribe con S y Cervantes se escribe con C, V y S al final. En ese canal he estado leyendo y comentando la obra completa de Sigmund Freud desde el principio. Eso es algo que podría ser como muy sencillo, simplemente leer, pero sin duda es lo que más me ha dejado últimamente, en un aspecto personal, en un aspecto profesional y también en un aspecto de investigación. Se trata de reconstruir el psicoanálisis desde sus inicios, aquellos momentos en los cuales Freud era un neurólogo con intereses, digamos, específicos en cuanto a... me da risa porque uno podría pensar que el interés científico de Freud y realmente no hay como personalidad sin... era una personalidad sin igual en la historia de la ciencia, de la disciplina, pero algo que me impactó mucho el trabajo reciente y que, digo, es... perdón mi risa, es que no puedo evitar también pensar en la vida afectiva de Freud. Si bien puede notarse un estudio muy concienzudo, muy detallado, un estudio apasionado de aquello que le interesaba al joven doctor Sigmund Freud, esa misma intensidad se puede leer en las cartas que él dirigía a su esposa, a su futura esposa, Martha Bernays. Y vaya, puedo notar, ¿no?, el interés en su futura esposa, y que deposita, por supuesto, en sus trabajos científicos, ¿no? Es decir, un interés que busca él canalizar para apropiarse de una buena condición, digámoslo así, académica, una excelente preparación en un sentido de acuerdo a la ciencia de su época, pero también con la plena intención de hacerse cargo de esa mujer que él amaba. Y por supuesto, de acuerdo también a la historia y al tiempo en el cual ellos vivieron, estamos hablando de que vivieron alrededor de 1850, 1860 aproximadamente. No recuerdo exactamente la fecha de nacimiento ni de Freud ni de su esposa, hasta 1930, 1940. Pero bueno, esto lo comento porque el joven doctor, con un cariño muy profundo hacia quien iba a ser su mujer, se dedica a estudiar medicina, se dedica a estudiar neurología, se dedica a acercarse al médico Jean-Martin Charcot, médico francés, y esa relación profesional deja al joven neurólogo marcado de por vida. Una de las frases que me ha impactado más últimamente y que tiene todo que ver con el psicoanálisis al día de hoy es una frase de Charcot,
y que por supuesto Charcot no la piensa para el psicoanálisis, sino para la ciencia en general. La voy a parafrasear, no recuerdo exactamente cómo está formulada, pero es algo así como: las teorías están bien, pero la realidad es la realidad. Entonces, algo que me llama poderosamente la atención en cuestiones, digamos, de la ciencia, como yo la conozco, de la el pensamiento en general, la forma en la cual nosotros como seres humanos nos organizamos alrededor de un pensamiento, ¿no? Incluido por supuesto el psicoanálisis. Tenemos que, por ejemplo, y hablando un poco de la psicología, una compañera hace no mucho tiempo me hablaba de los cuerpos colegiados, ¿no? Digamos algo así como las autoridades de las disciplinas. Esto lo puedo yo también rastrear en la historia del psicoanálisis, o del nacimiento también de la disciplina analítica, como la respuesta que obtuvo aquel joven neurólogo Sigmund Freud cuando regresa a Viena después de haber estudiado con Charcot. Con Charcot en su clínica de la Salpêtrière, de la clínica de Charcot, Freud observó muchísimos casos, y entre ellos algo que se le ocurre mencionar en sus primeros escritos: casos de histeria masculina. Creo que esto es algo que ya les había compartido, se los había mencionado en algún otro momento. Esta declaración, me parece que fue Pierre Janet o Meinert, uno de sus maestros de Freud, que le causa realmente mucho escozor, le causa incluso molestia, y invita al doctor Freud a reconocer que la histeria es únicamente femenina, porque histeria viene de hysterion o hysteri, no me acuerdo, es una palabra en griego que quiere decir útero. Entonces, según estos maestros de Freud, uno de estos maestros, realmente no me acuerdo cuál, le invitaba a reconsiderar su postura y, por supuesto, de ser posible, encontrar y presentar el caso de un varón histérico, cosa que eventualmente Freud hace, ¿no? A mí me gusta mucho esta narración que se hace, o esta descripción, esta ilustración que se hace en este otro libro que ahorita no tengo a la mano, pero tengo dentro de mi biblioteca. ¿Cómo se llama? Ay, es algo de las histéricas. El teatro de las histéricas. No, permítame un segundo. Voy a recurrir a San Gogol para el teatro de las histéricas. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, en fin. El punto es de que pues este fue uno de los primeros ataques, no que sufrió el psicoanálisis, sino, digamos, directamente la figura del doctor Freud, que sostenía una paradójica, una contradictoria, una, en palabras de sus maestros, ridícula posibilidad de que haya un hombre histérico. ¿Por qué? Porque los hombres no tienen útero. Y pues lo que hace Freud, después de estar buscando y buscando y buscando casos de varones histéricos, es presentar efectivamente el caso de un varón histérico, ¿no? Y esto está en los primeros escritos, cuando la palabra psicoanálisis no tenía ningún concepto, ninguna connotación como la que nosotros le podemos otorgar. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Esto es muy curioso. El teatro de las histéricas, no me acuerdo que sea ese. Permítame un segundo. Sí, es el teatro de las histéricas, mira qué cosas. Bueno, en fin.
¿En qué me quedé? Así es cierto. El doctor Freud entonces presenta delante de un cuerpo colegiado de médicos, de neurólogos, entre ellos pues todos sus maestros en Viena, el caso de un varón histérico. Y es aquí donde quisiera detenerme un poquito. En cuestión del conocimiento y la tradición, ¿no? Esto es algo que me llama en serio poderosamente la atención, porque parecería que incluso también en el psicoanálisis, una historia que me remite mucho a la experiencia de Lacan, de acuerdo a Elizabeth Rudinesco, es que el psicoanálisis después de Freud, el psicoanálisis cuando Freud muere, sufre tremendamente por una, digámoslo así, protocolarización de sus procedimientos, de sus conocimientos y por supuesto una condena hacia todos aquellos que se nieguen a pertenecer a la tradición que el cuerpo colegiado, que el cuerpo autorizado de psicoanalistas sostiene. Algo que hizo Lacan, por ejemplo, y que se negó a reconocer delante de estos cuerpos colegiados, fue el implementar sesiones cortas, sesiones de entre 5 y 15 minutos por paciente, cosa que provocó en su momento una gran revuelta entre los psicoanalistas que habían, digamos, continuado el linaje de Freud, entre ellos su propia hija, la doctora Anna Freud. Pero, después de todo, Lacan les dijo que sí, Lacan les dijo que iba a normalizar su consulta, que iba a obedecer las tradiciones, cosa que no hizo, el tremendo, cosa que simplemente les dio por su lado. Y cuando digo les dio por su lado, estoy usando una frase típica mexicana que quiere decir: te digo que sí, pero hago lo que yo quiero. Ajá. Eso es lo que en México se conoce como dar por su lado. Es algo muy particular de la cultura mexicana esta frase, ¿no? Dar por su lado. En otras culturas, creo yo, podría ser considerado como una forma de mentir, como una forma de manipular, como una forma de traicionar, pero ciertamente es algo a lo que, digo, no invitan, pero sí obligan esos cuerpos colegiados. Y estoy aquí hablando en general del papel de la autoridad en básicamente todo el conocimiento humano. Una de las posturas que desarrollé a lo largo de todo no todo, podría decir que de la mitad de mi libro en adelante, Sexualidad Infantil y Crimen, que por cierto tengo que modificar, en cuanto al precio, porque ya necesito seguir escribiendo más y más y más y más. Tengo esta necesidad básicamente urgente, a flor de piel últimamente, por todo lo que ha estado ocurriendo a mi alrededor, que tiene mucho que ver con lo que ustedes también viven por la pandemia del coronavirus. En fin, aquello que yo desarrollé en mi libro es que las ideas, como las representaciones que vamos haciendo del mundo a partir de nuestra propia experiencia, nunca podrán ser compartidas en toda su magnitud entre dos personas, por mucho que estas personas incluso puedan compartir experiencias idénticas. La misma experiencia es vivida de forma distinta por dos individuos, y estos dos individuos van a hacer cosas distintas con lo que ellos experimentaron en ese evento. Entonces, esto es como algo muy sencillo, podría ponerlo así. No tiene su, ¿cómo decir? No puedo evitar también señalar que hay algo ahí que escapa, digámoslo, a mi aproximación, que yo busco sea casual, que yo busco sea entendible aquí y en China. Bueno,
siempre y cuando en China hablen español, claro está. Es decir, aquellas experiencias que vivimos, vamos a interpretarlas y vamos a relacionarnos con ella de acuerdo a nuestro propio bagaje, de acuerdo a nuestras propias impresiones previas, de acuerdo a nuestras propias formas de percibir el mundo. Algo que no puedo evitar nombrar, aunque sea solo de pasada, solo superficialmente, es cómo la experiencia de la formación de la... replanteo, cómo la formación de la experiencia sensible, esto es, el placer, displacer, va a imprimir su sello en las experiencias posteriores de cada individuo, de cada sujeto humano. Esto lo menciono justamente por dar cuenta en mi libro de cómo la experiencia de placer y la experiencia de dolor es una relación muy específica que sostiene el individuo consigo mismo y con su medio ambiente, básicamente lo que yo nombro la sexualidad, ¿no? O los orígenes, los fundamentos biológicos y psicológicos de la sexualidad. Pero la forma en la cual entonces los individuos pueden vivir el mismo evento en base justamente a la apropiación que ellos hacen del mundo a través de la experiencia de placer y de dolor, es lo que va a marcar de manera definitiva el curso que va a ir tomando el desarrollo de las ideas dentro de los individuos. Ahorita lo estoy poniendo de una manera, lo podría ejemplificar de otras formas. En mi libro, por ejemplo, menciono que un padre religioso que educa a su hijo en la más estricta doctrina, que ustedes pueden ponerle ahí el nombre que quieran, anabautista, pentecostal, católica, no sé, musulmana chií, musulmana suní, básicamente absoluta, cualquier tipo de ideología confucionista. Aquí ya estoy yéndome más allá, ¿no? No me consta que el confucianismo, digamos, pueda entrar dentro de esta categoría, puesto que no hay, hasta donde yo tengo entendido, un concepto de deidad en el confucianismo, pero definitivamente el confucianismo es una idea, y una idea que se puede transmitir, ¿vale? Entonces, cualquier idea que se transmita de un ser humano a otro no va a llegar de forma, digámoslo así, inmaculada. No va a ser, digamos, transmitida con total pureza. ¿Por qué? Porque ese otro ser humano, aunque tenga, ¿qué les gusta?, 2 años, y estoy ahorita haciendo una exageración, aunque tengan 5 o 6 años, es decir, que ya pueda hablar, que entienda lo que se le está diciendo, ese, digámoslo así, depositario del conocimiento, depositario de la información, va a acuñar su propio sello en la información que está recibiendo. Les repito, estoy hablando de ideas, estoy hablando de doctrinas, estoy hablando de la relación que establecemos todos y cada uno de nosotros con las ideas que recibimos. Yo elaboro en mi libro esta concepción de la relación del individuo y los grupos con el conocimiento a partir justamente de mi estudio de la tradición judío-cristiana. Es algo que no podemos ver, por ejemplo, en el estudio de la materia, en el estudio de las... ¿cómo poder decirlo? Del mundo físico. Todo aquel interesado en el estudio del mundo físico tendrá sus parámetros, tendrá sus instrumentos de medición y tendrá que apegarse a ellos para obtener justamente lo que busca.
llámese tecnología, llámese procedimientos, llámese el conocimiento, pero desde un punto de vista duro, por decirlo de una manera. En el caso de las ideas, que por supuesto al menos yo, he de atribuirles un valor adaptativo, he de reconocer en toda ideología el empeño humano por conservar la vida, y la vida propia, por supuesto, hablando de individuos y de los grupos que reciben esos individuos. Yo tenía la intención de hablar de ciencia, pero esto es como mucho más importante, o lo considero más importante en este momento. Se trata entonces de que los individuos recién llegados a un grupo, llámese una familia, van a ser cuidados, por supuesto, desde el punto de vista físico. Se les van a procurar los alimentos, se les va a procurar el cuidado, se les va a procurar mantenerlos a salvo de las amenazas que sabemos existen en el mundo. Llámese enfermedades, llámense depredadores, llámense otras muchas cosas que podrían matar muy fácilmente a los recién nacidos. Pero esta relación de cuidados justamente se transforma al momento en el cual los individuos pueden ser depositarios de, digámoslo así, información, de un conocimiento, conforme se van apropiando del lenguaje, conforme son capaces de entender símbolos, y justamente también cuando son capaces de distinguir en base a su conformación de la experiencia sensible cosas que ellos quieren y cosas que ellos no quieren, es decir, cosas que me gustan y cosas que no me gustan, es decir, placer y dolor. Esto es algo que yo desarrollo en, que les gustan 260 páginas de mi libro, que lo estoy acortando. Ahorita quiero hacer una segunda edición. Yo espero que no me tome más allá de este mes. Pero bueno, tenemos entonces que a partir de la experiencia sensible, los individuos tienen ya la capacidad de poder insertarse en el lenguaje a través justamente de vivir una dimensión simbólica. Ahorita estoy usando palabras que me son útiles. Dimensión simbólica quiere decir cosas que representan a, cosas que implican a, cosas que me llevan a, cosas que no quiero y cosas que sí quiero. Es decir, tenemos que el individuo se puede distinguir a sí mismo en base a esta formación, digamos, de la experiencia sensible. Eso estoy usando un término acuñado por mí mismo. Yo no lo recuerdo haber leído ni en Freud, ni en Lacan, ni en básicamente ningún otro. Pero resulta que al momento de que estos individuos son depositarios ya de estas figuras mitológicas, llámese Dios, llámese Adán, llámese papá, llámese mamá, porque eso es también, digamos, otra cosa que desarrollo en mi libro, la forma en la cual nos relacionamos con estas historias es justamente porque somos capaces de reconocer el valor de nuestros cuidadores. Incluso aunque no tengamos mamá y papá, alguien nos cuidó, tío, tía, abuelos, hermanos, hermanas. Pero definitivamente si no fuimos objeto de cuidado, pues es muy difícil. De hecho, es imposible que un infante pueda sobrevivir por sí solo. Y aquí ahorita me acuerdo, por ejemplo, del caso muy sonado también en cuanto a la antropología, y que dio pie a la historia de Tarzán, el niño de la selva, por decirlo de una manera, ¿no? No recuerdo tampoco el caso, cómo se llamaba el niño, cómo le pusieron al niño, pero era un niño que básicamente fue amamantado, me parece que por una loba. Ahorita lo estoy confundiendo también con tantas leyendas como Rómulo y Remo. Hay muchas historias realmente. Hay una historia, mitología, me parece que es mongol,
acerca de uno de sus líderes, un guerrero, por supuesto, que ahorita, por supuesto que no me acuerdo del nombre, si no me acuerdo de los nombres romanos, ahorita los nombres orientales me son mucho más difíciles. No era Genghis Khan definitivamente, pero este gran líder oriental, ancestral por supuesto, fue también criado por una loba, y de hecho aquella historia, aquel mito de una gran tribu oriental, estoy tratando de hacer memoria, pero bueno, no recuerdo el nombre, lleva también justo el sello del bestialismo, y del incesto incluso, ¿no? Una modificación del planteamiento edípico, en el cual este hombre oriental, este gran guerrero oriental, crece para tener relaciones sexuales con la loba que lo amamantó y tener hijos mitad humanos, mitad lobos, en cuanto a su fiereza, ¿no? En cuanto a su el hecho de que eran guerreros temibles. Voy a rescatar ese dato. Realmente no me preocupa ahorita exhibirlo. Confío en que ustedes podrán investigar. Recuerdo bien la fuente de esta información. Fue del canal de YouTube, pero eso es otra historia. Y fue de el video de la Asia Oriental. Es el video más largo en el cual este canal, este youtuber recopila toda la investigación que hace al respecto del origen y desarrollo de las naciones orientales. Habla de China, habla por supuesto de Japón, habla de Corea, y habla de todas las formaciones previas, incluso desde la prehistoria. Pero bueno, retomando una vez más la cuestión que me convoca, ¿no? El individuo ya insertado en un ambiente en el cual se sabe objeto de cuidados, aunque no puede percibir claramente por qué. El infante pasa de ser cuidado por sus padres, por ponerlo de una manera simple, para avanzar, a literalmente buscar el cuidado omnipotente y siempre presente de una figura que sea, digámoslo así, el depositario del ideal de cuidado. Ajá. El depositario también del ideal del perdón. Y esto es como muy importante en cuanto a que, no cabe duda que a lo largo de la historia las religiones o las filosofías, todas estas ideas que hemos construido alrededor de la vida, aquí por supuesto me permito incluir al confucianismo, al zoroastrismo, aunque no tengan deidades, de todos modos son pensamientos que compartimos entre nuestros semejantes, cuyo fin principal es sostener la vida lo más posible, todo lo que nos sea posible. El punto es de que dentro de esta organización, de esta, ¿cómo decirlo? Es que ahorita quisiera encontrar una palabra que me permitiera agrupar todas las ideologías, todos los empeños que hemos lanzado a lo largo de nuestra historia. Estoy ahorita identificándome con toda la humanidad, con el afán de cuidarnos los unos a los otros. Ahorita la palabra religión no me basta. Ahorita la palabra política tampoco, mucho menos política. Algo de lo que quise dar cuenta en mi libro fue justamente del origen de la política. Ay, caray.
Me estoy resbalando del banco en el que estoy sentado. Pero bueno, no encuentro una palabra con la cual yo pudiera señalar todo eso. Civilización podría ser que busque usar esta palabra civilización para justamente señalar los empeños de cuidado hacia la vida propia y ajena, pero en un sentido cercano. Ahorita estoy pensando, por ejemplo, en la necesidad, al menos desde el pensamiento judeo-cristiano, de señalar enemigos. Cuando estoy pensando en las ideas y las formaciones que devienen de ellas, llámese religión, llámese política, llámese cualquier nombre que podamos asignarle, ¿no? Es cierto que estas ideas se forman con el afán de brindarle, digámoslo así, una identidad a los grupos y a partir de eso fomentar el apego a la vida de los individuos que pertenecen a esos grupos. Pero también hay una ¿cómo decirlo? La palabra que me viene ahorita a la mente es dicotomía, una separación, una, digámoslo así, contradicción, porque así como yo voy a buscar sostener mi vida y la vida de mis seres queridos, aquí pongo queridos entre comillas, también se van a señalar enemigos, es decir, como si toda ideología se levantara, al menos por supuesto desde mi estudio del pensamiento judío-cristiano, para señalar la dignidad de la vida propia y lo indigno de la vida ajena a nuestro círculo, ya sea sanguíneo, ya sea ideológico. Y es aquí justamente donde empiezo a distinguir, lo hago en mi libro de forma como mucho más ordenada, pero en este momento todo este comentario que he venido haciéndoles desde la integración del niño a la vida, la integración del niño al lenguaje y por supuesto su apropiación, digámoslo así, de ideas que nos han mantenido, entre comillas, unidos de generación en generación, es justamente para dar cuenta de la evolución de esas ideas dentro de los grupos, dentro justamente de esta confluencia, esta conjugación, este momento en el cual los individuos, cada uno con formas distintas de aproximarse a la vida, chocan, aun a pesar de que tengan los mismos conceptos. En mi libro, como les venía diciendo, y este fue un gran paréntesis, ¿no? Un padre puede transmitir a su hijo su idea de un Dios justo, por ejemplo. La justicia para el padre no será la justicia para el hijo. Y yo lo pongo de esta manera, ¿no? Yo estoy seguro que dentro de sus propias experiencias podrán encontrar un eco y por supuesto diferencias en esto que yo quisiera transmitirles, en esta, digamos, libertad universal de interpretación que tiene toda la humanidad. Hemos buscado justamente que la educación sea eso, la eliminación de la divergencia conceptual, la unificación de las representaciones de las cosas. Y podremos hablar de justamente la posibilidad muy real, ¿no? de contar con instrumentos que nos permitan dar cuenta de objetos físicos y por el contrario la imposibilidad de unificar criterios al respecto de abstracciones, al respecto de experiencias, al respecto de ideas. Simplemente ideas.
Por eso justamente les hablaba acerca del mito de mi papá y mi mamá. Ellos viven, ellos están por allá, haciendo su vida, como pueden. Pero yo, dentro de mi humanidad, bañada por supuesto con mi propio deseo, encuentro figuras que más bien se parecen como aquellas historias bíblicas, ¿no? Es decir, cuando pienso en mi padre, cuando pienso en mi madre, no puedo yo ser consciente, no puedo yo, digámoslo, apropiarme de lo que ellos son, de quiénes son ellos, sino que hago aproximaciones de acuerdo a mis propias expectativas, de acuerdo también a mis propias vivencias, de acuerdo también a lo que ellos me dieron y lo que no. Al yo hacerles una ilustración, ¿cómo decirlo? Un monólogo acerca del impacto de mis padres en mí, eso es justamente, y digamos de una forma mucho más organizada, lo que propone Freud a través de su formulación del complejo de Edipo. Jóvenes, aquí podría haber un poco de divergencia en cuanto a el impacto que pueden tener hombres y mujeres al respecto de la relación con sus cuidadores. Vaya, estoy ahorita siendo también muy abstracto, voy a ponerlo de otra manera. En la historia del psicoanálisis hay una divergencia, una diferencia entre los psicoanalistas. No nos ponemos de acuerdo, para variar. Para variar hablo en general, como les vengo comentando, del desarrollo del conocimiento, del desarrollo de las teorías, del desarrollo de los movimientos que podríamos denominar científicos, por cuanto buscan aproximarse cada uno de ellos a un objeto de estudio, ¿no? En particular. Hablando del psicoanálisis, se habla en particular de lo inconsciente como objeto de estudio. Pero bueno, regresemos otra vez a la divergencia. En psicoanálisis no hay un acuerdo conjunto si las mujeres tienen complejo de Edipo. Esta diferencia, no recuerdo en qué momento nace, pero lo pueden investigar como complejo de Electra. No recuerdo incluso si es atribuible al mismo Sigmund Freud, pero lo que podemos hacer en este caso es unificar, no una nueva teoría al respecto de lo que ocurre. Realmente eso es justamente lo que me invita a pensar la frase de Charcot. Podemos nosotros pensar lo que queramos al respecto, pero lo cierto es que la vida ocurre. Lo cierto es que las condiciones bajo las cuales los niños crean su propio deseo va mucho más allá de lo que yo en este momento pudiera decir. Hay complejo de Edipo, no hay complejo de Edipo, hay complejo de Electra, no hay complejo de Electra. Al fin y al cabo, son palabras que estoy usando, son aproximaciones, eso es justamente. Todo empeño científico es una aproximación a una realidad particular. Realidad que escapa por mucho a la aproximación. En cuanto a, digamos, si hay un complejo de Edipo en mujeres o el complejo de Edipo se limita únicamente a los varones, no importa realmente. El punto central es que los niños desean. ¿Y qué desean? Aquí es justamente donde podemos unificar estas dos posturas, esta
procurar una conciliación de esta divergencia. Procuran de manera idéntica, a veces al mismo tiempo, tanto la vida como la muerte, tanto el cariño como el desprecio de sus cuidadores. De forma más específica, porque esto es como algo que he estado encontrándome una y otra vez en mi reciente reapropiación y reestructuración del psicoanálisis. En base a sus experiencias dichosas y frustrantes, los niños van a querer ciertos momentos a ciertas personas. Los niños van a buscar procurarse a sí mismos, porque eso al final es procurar la vida. Los niños, y eso es algo muy hermoso de la naturaleza infantil, los niños aman vivir, la mayoría, ¿no? Es muy fácil encontrar en los niños un entusiasmo único por la vida, pero único. Y es en verdad hasta... Vaya, cuando digo esto de que es hasta puntos suspensivos, es porque eso hace eco en mí. Es como si de repente yo pudiera rescatar ese entusiasmo y ese gozo por estar vivo que yo también viví, que yo también tuve en ese momento, ¿no? Cuando yo era niño y cuando no importaba las veces que yo me cayera jugando, me volvía a levantar y me volvía a correr y otra vez a caerme tal vez, pero caerme ahora de modo distinto. No sé, es algo emocionante en cuanto poder revivir esa naturaleza en uno mismo. Pero bueno, los niños sienten. Los niños deciden desde incluso antes de que pudieran moverse. Ya que pueden moverse, eso nos parece como muy obvio, que pueden decidir y que hay cosas que les gustan y cosas que no. Pero, aunque no se puedan mover, si un niño, si un infante, si una pequeñita recién nacida, le ocurre algo que no le gusta, va a llorar, y va a llorar terriblemente. Los vecinos se van a enterar de que, por ejemplo, le acaban de poner por primera vez los aretes. Le hicieron una perforación en los oídos a una bebé de unos meses de nacida y la pequeña no puede hablar. La pequeña apenas si puede levantar su cabeza solita, ¿no? Pero ya le perforaron los oídos y ya está llorando como sabemos distinguir. ¿O qué tal un niño que tiene hambre, ¿no? Y lo vemos llorando. Y llora terriblemente. Terriblemente porque pues justamente puede identificar que tiene una necesidad, que tiene una urgencia, que hay que hacer algo con ese niño. Pero bueno, esa es mi humanidad hablando. Hay que cuidarlos. Los niños sienten, los niños hacen manifiestos sus gustos y sus disgustos, aunque no puedan levantar la cabeza, pueden sonreír, pueden llorar, pueden gritar. Y en base justamente a esta estructuración, que nada podemos hacer para conducirla hacia los lugares en los cuales queremos conducirla. Ahí es justamente uno de los límites que me mostró mi trabajo. Eso lo deciden ellos. Esa estructura la deciden ellos. Tenemos entonces que esta estructura, cuya base es la sensibilidad, los lleva a los pequeñitos a buscar a papá o a mamá, o al hermano o a la hermana, al tío o la tía. ¿Por qué? Porque ellos le dan lo que él o ella quiere, aunque sea atención,
un abrazo, un besito en la mejilla, etcétera, etcétera. Les dan lechita, los tapan, los arrullan, les cantan, ¿no? Y eso lo perciben como algo bonito, les gusta. Y cuando no lo tienen, arde Troya, se desata el infierno en la tierra, para aquellos cercanos a ellos, por supuesto. Entonces, hablando de esta, digamos, teoría, porque es teoría justamente, del complejo de Edipo, complejo de Electra, no radica su importancia ahí, radica en que los niños, en su más pura y directa apropiación del mundo, van a buscar o van a apartarse, van a manifestar su recelo, su molestia de las formas más, ¿cómo decirlo?, extremas. Y esto que les voy a contar, por ejemplo, hablando del complejo de Edipo, fue como me lo transmitieron en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México al momento de yo estudiar mi licenciatura en psicología. Pero esto, por supuesto, se transformó en cuanto yo pude acercarme al psicoanálisis gracias al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos y gracias, por supuesto, también a la doctora Silvia Heiser. En la Facultad de Psicología nos dicen es que por el complejo de Edipo, es decir, el complejo tiene la culpa, por el complejo de Edipo, el niño va a querer acostarse con su madre y matar a su padre. Así es como nos lo transmiten en la carrera de psicología, ¿no? En la profesionalización, digámoslo así, de la psicología. Y en esto, por supuesto, no hay deseo. El niño es víctima del complejo de Edipo. Cuando yo les digo que los niños sienten, es justamente un camino para decir los niños desean. Pero, ¿y qué pasa? Por ejemplo, hablando del complejo de Edipo de acuerdo a la transmisión de la psicología, con un niño homosexual, con un niño que no quiere acostarse con su madre. Y con acostarse quiero decir tener relaciones sexuales. El niño no quiere eso, sino el niño quiere tener relaciones sexuales con el padre y quiere eliminar a la madre. Por ejemplo, ¿hay un complejo de Edipo inverso? No se trata de eso justamente. Por eso el empeño de unificación que estoy haciendo en este momento. Y por eso también justamente les hablo de la mitología del padre y de la madre. Porque no se trata de que expliquemos la realidad conforme las ideas. La realidad excede las ideas. Nuestras ideas, de cualquier tipo, religiosas o científicas, nos van a servir para darnos una idea de lo que ocurre en esa realidad. Pero es solo una idea, no es la realidad. Y fíjense, de todo esto solo estoy aproximándome a una frase de Charcot, que ahorita estoy aplicando a la obra de su discípulo, creo que más famoso, o de los más famosos, porque con Charcot estudió básicamente medio mundo en aquellos tiempos. Qué bello debió haber sido Charcot. Pero bueno, lo mismo podríamos decir del complejo de Electra. No se trata de que los modelos se impongan, se trata de que esos modelos tienen que llevarnos a obtener una consideración mucho más amplia. No buscar encasillar los casos en los modelos, sino someternos, y esto al menos desde mi propia experiencia en el psicoanálisis, someternos a los efectos de esos modelos en mí, en nosotros, los investigadores, los que queremos en todo caso saber qué es ese objeto de estudio.
hablando de lo psíquico inconsciente, la aproximación que hacemos a esos modelos propuestos por Freud no son una invitación para creerle a Freud y buscar, digámoslo así, obligadamente que los casos coincidan con la teoría. Se trata de ver contrastes, diferencias. Se trata de buscar qué es eso que tengo yo enfrente. ¿Cómo se forma eso que yo tengo enfrente? ¿Cómo se manifiesta, por supuesto? Y es aquí, justamente, donde en el psicoanálisis se cumple, digámoslo así, una de las condiciones para que exista la ciencia, y es la distancia entre el objeto de estudio y quien lo estudia. Humanidades, infinitas humanidades, les puedo decir. Les voy a recomendar, ahorita estoy grabando esto el 8 de febrero del año 2021, hice un trabajo de lectura y de comentario en mi canal de YouTube, Juan Luis Cortés Cervantes, al respecto de un texto de Freud que se llama La herencia y la etiología de las neurosis. Búsquenlo en YouTube. Empieza por un número. Esta nomenclatura la he estado usando para organizar los escritos de Freud y así presentarlos, digámoslos. Pero en este texto de la herencia y la etiología de las neurosis se habla mucho de la influencia de la familia en la adquisición de las neurosis. En todo caso, lo que me evoca en el comentario, en la transmisión que estoy haciendo el día de hoy, al respecto justamente de la naturaleza afectiva, de la naturaleza infantil, de la relación irrestricta que establece el infante con sus deseos y que posteriormente esa misma relación le representará un peligro. Esto no está en ese texto, pero esto, digamos, lo desarrollé en mi libro. Es que esa, ¿cómo decirlo? Esa relación del individuo con su medio ambiente, del individuo con sus cuidadores, será solamente el principio. No hay como tal una determinación exacta entre cuidadores e infantes. Creo que he sido muy abstracto ahorita. Ninguna familia puede determinar de forma garantista, de forma ¿cómo decirlo? De forma exacta, de forma directa, una neurosis, digámoslo ya con un vocabulario más contemporáneo. Ninguna familia en todo el mundo puede transmitir o puede hacer enfermos mentales. Se habla mucho, o al menos yo me fui mucho también del lado de la genética en el comentario de ese texto. Uno podría pensar que la genética es definitivamente el destino,
no como diría Santiago Ramírez, psicoanalista mexicano o psicólogo, psicoterapeuta, no sé. Santiago Ramírez, infancia es destino. Hay gente, hay por supuesto colegas, hay médicos, psiquiatras, biólogos, que dicen genética es destino. Yo me opongo a ello. Y es necesario para sostener que podemos decidir. Es necesario sostener una dinámica más allá de la genética. Se trata de lo que estamos haciendo con lo que tenemos. Hablando de lo que ocurre socialmente con la pandemia, hablando de nuestros propios recursos personales, se trata de buscar definir la voluntad individual en la medida de nuestras posibilidades. Se trata de reconocer que en el ejercicio de nuestra voluntad hay un peligro inminente y de que tal peligro es inevitable. De eso trata mi libro, justamente. En reconocer que más allá de lo que hemos hecho como civilización al organizarnos cada vez entre un mayor número de individuos, cosa que da lugar al Estado, más allá de eso, los pasos que como individuos damos y que nos llevan a un destino o a otro, se hallan fuertemente influenciados por un grado considerable de indeterminabilidad. Ándale, lo dije de una sola vez, hasta yo me asombro. En otras palabras, nuestro deseo se manifiesta parcialmente en una ocasión y luego en otra, y luego en otra, y luego en otra. Como le dije a una amiga hace poco tiempo, nuestro deseo está más vivo que nosotros. Y en esa indeterminación prolifera el autoayuda, proliferan las sectas, hay que decirlo con todas las palabras, proliferan las sectas en el mercado de la autoayuda. ¿Por qué? Porque el deseo viene y va. ¿Por qué? Porque a veces quiero una cosa y a veces quiero otra. Y a veces me enojo conmigo por eso. Es un tiempo interesantísimo, es un tiempo sin duda en el cual la pandemia ha puesto de manifiesto muchas cosas, muchísimas cosas. Una de ellas sin duda es que somos mucho más violentos encerrados que cuando tenemos la posibilidad de salir. Si me río es porque eso me remite mucho al trabajo de Breuer en el tomo de Estudios sobre la histeria. Busquen esa lectura y comentario que hice de la contribución de Breuer. Fue un investigador sobresaliente, sin duda, Joseph Breuer. Pero bueno, pienso yo que es necesario ir cerrando este tiempo. Por supuesto que dejo muchas ideas al aire. Por supuesto, de eso se trata. No de encontrar las respuestas, sino de generar más preguntas. Se trata de invitar a la dinámica, se trata de invitarlos a ustedes a vivir, a perseguir la vida como a ustedes se les pueda manifestar, que yo no tengo ninguna idea de cómo pueda ser eso, realmente. De parte mía, por cuanto reconozco que estamos viviendo un tiempo particularmente difícil, les deseo lo mejor. Desearía yo que estén tranquilos y que estén sanos en sus casas, en sus trabajos, en donde quiera que ustedes estén. Pero lo cierto es que la realidad se nos impone a ustedes y a mí. Hagamos algo con eso. Busquemos la vida.
Y esto, por supuesto, va mucho más allá de lo que podría invitar cualquier coach. No se trata de buscar el éxito. No, eso es ridículo. Justamente porque no existe el éxito es que hay autoayuda. Es que te venden el éxito. O nos venden el éxito. Porque eso no existe. Hablando de mitos, ¿no? Y miren, justamente podemos aterrizar y finalizar con eso. Yo quise ciertas cosas de mis padres. Cosas que nunca me dieron. Y no los califico de crueles. No. Ambos fueron padres muy cariñosos. Pero por cuanto no me dieron cosas, yo busco cosas en el mundo. Yo busco, y busco, y busco, y busco, y busco, y busco. A veces encuentro, y a veces eso que encontré resulta que no es lo que yo quería. No es lo que incluso ellas me mostraban. Resulta que la búsqueda del éxito es la enemistad hacia la frustración. Eso no lo encontrarán con ningún coach, ¿saben? Absolutamente con ninguno. Aquellos los van a invitar a no ser mediocres, a procurarse lo mejor de lo mejor de lo mejor, sean exitosos. No, queridos escuchas, lo siento. En la medida en la cual ustedes y yo podemos aprender a vivir con la frustración, es que somos seres humanos. Es el bautismo de todo ser humano. No alcanzarlo todo. Porque eso, queridos escuchas, es imposible. Ni aun teniendo todo el dinero podrán ustedes tenerlo todo en esta vida. Cuídense, por favor. Cuídense. Les deseo en verdad una vida larga. Les deseo salud. Me estoy despidiendo por hoy, por supuesto. Pienso volver la semana que viene. Si no es que una urgencia, digámoslo, creativa se me atraviesa y tengo yo que grabar, pero ya, ¿no? Les invito, síganme en mis redes, me encuentran en Facebook como Johan Cortés. Me pueden, mi foto de perfil, porque hay muchos Johan Cortés, no soy una gota, no soy un copo de nieve en este mundo, no soy único. Me puse Johan por Johann Sebastian Bach. Me podrán encontrar como Johan Cortés. La foto de fondo es mi perrito. Mi perfil o mi foto de perfil está de perfil, justamente, es decir, mi cara está de lado. Y cuando acceden a mi perfil o a mi espacio de Facebook, podrán encontrar entre paréntesis mi nombre completo, mi nombre real y no mi seudónimo, Juan Luis Cortés Cervantes. También me pueden encontrar en YouTube y en Spotify como El Ombligo del Sueño. Vamos a terminar por hoy. Les pido, cuídense mucho. Por favor, en la medida de sus posibilidades. Cuídense. Y cuando ya no les sea posible y lamentablemente enfermen, de todos modos sigan cuidándose. No desatiendan las instrucciones de sus médicos, que la vida es muy frágil. La vida en general es muy frágil. Y bueno, aparte de eso, mis mejores deseos para todos ustedes.